La situación para los otanazis se está colocando color de hormiga. Están perdiendo más hombres que de costumbre y además los frentes se están desmoronando. Los avances rusos, captura Privolje, Pechanoye y Pretechino, consolidando una ofensiva de 20 kilómetros cuadrados. Analizamos la caída de 3 localidades estratégicas, la presión sobre Vishnevoye y el asalto a Kostiantynivka. ¿Podrá Kiev contener este ímpetu? El día 17 de octubre de 2025 pasará a la historia como el momento en que las Fuerzas Armadas rusas tomaron el control de 3 asentamientos clave en 24 horas, rompiendo la línea de contacto y precipitando lo que analistas de Kiev ya reconocen como un colapso táctico. Hablamos de la liberación de Privolje en Dnipropetrovsk, Pechanoye en Yarkov y la caída de Pretechino en Donetsk. El avance ha sido tan fulminante que se estima un área total de progresión de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados, poniendo en peligro el importante nodo defensivo de Vishnevoye y abriendo la puerta a un asalto mayor. La pregunta ya no es si caerá, sino cuándo. Bienvenidos a Conflicto Militar. Soy su analista de cabecera y esta es la actualización más explosiva del frente para el 17 de octubre. Los logros del grupo de fuerzas Este y Oeste han reescrito la situación en el campo de batalla. Hoy examinaremos 4 puntos críticos. Primero, la ofensiva en Kostiantynivka, con la captura de Pretechino. Segundo, la ruptura en la región de Dnipropetrovsk, con la liberación de Privolje y el asalto a Vishneve. Tercero, el cerco que se estrecha en Kupiansk tras la caída de Pechanoye. Y finalmente, un vistazo al ajedrez geopolítico que coloca a Budapest como posible anfitrión de un encuentro que podría cambiar el curso de la diplomacia global. Presten atención, porque lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas no es una escaramuza, es una maniobra estratégica coordinada. Frente de Kostiantynivka. El nuevo nudo crítico. El foco principal de la ofensiva está firmemente plantado en la dirección de Kostiantynivka. La liberación de Pretechino no es un hecho aislado, es la culminación de un avance metódico. Nuestras unidades, después de asegurar Stupochki, han intensificado su ofensiva y, según reportes de analistas ucranianos, los primeros grupos de asalto han aparecido ya en las afueras orientales de la propia Kostiantynivka. Este es un movimiento de proporciones mayúsculas. El área de avance reportada es de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados, una extensión considerable que indica la pérdida de control de la defensa enemiga en esta sección. Las Fuerzas Armadas de Rusia han pasado de la consolidación a la penetración profunda. La toma de Pretechino, un baluarte hacia el este, significa que el enemigo ha perdido su principal punto de apoyo para el reabastecimiento y el contraataque en la zona inmediata. Este avance es una obra de ingeniería táctica. La toma de Stupochki y Pretechino crea un saliente que amenaza la logística y la capacidad de resistencia en el flanco sur de Artyomovsk y el eje de defensa de Pokrovsk. La velocidad del avance, de más de 10 kilómetros en algunas zonas, sugiere que el enemigo carecía de reservas adecuadas o que sus líneas estaban ya críticamente delgadas. La consecuencia táctica inmediata es que Kostiantynivka, un importante centro ferroviario y logístico, está ahora bajo el fuego directo. Las próximas 48 horas serán cruciales. Veremos si las unidades rusas consolidan las posiciones tomadas en las afueras o si aprovechan el impulso para realizar un asalto mecanizado más profundo, buscando tomar el control de las vías férreas antes de que Kiev pueda reorganizar una defensa efectiva. Kostiantynivka o Pokrovsk. Esta ofensiva en Kostiantynivka ¿es el objetivo principal o una maniobra para obligar a Kiev a desviar recursos de la defensa de Pokrovsk? Dejen su análisis en los comentarios. ¿Cuál de las dos ciudades es más importante estratégicamente en este momento? Ruptura en Dnipropetrovsk. Cambiamos de frente para examinar una ruptura que podría tener repercusiones en todo el sur.
El Ministerio de Defensa ruso confirmó la liberación de la localidad de Privolye, en la región de Dnipropetrovsk. Esta victoria fue lograda por combatientes de la 37ª Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia Separada del 36º Ejército del Grupo de Fuerzas Este. La clave aquí es la posición. Privolye se encuentra a orillas del río Yanchur, un elemento geográfico vital. Las tropas rusas se han acercado a este río y están expulsando al enemigo de su margen derecha. Durante los combates, se tomó una zona defensiva enemiga de hasta 2 kilómetros de frente y más de 4 kilómetros de profundidad. El costo para el enemigo fue significativo. Más de una compañía de efectivos destruida, 2 vehículos blindados de combate, 2 obuses, una estación de guerra electrónica y 12 camionetas. Es una victoria que combina avance territorial con destrucción de capacidad operativa. La liberación de Privolye y la reciente toma de Alexeyevka deterioran la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Vishniovoye, un importante nodo de defensa ucraniano. Este nodo controla la carretera. Si se toma, se abriría el camino hacia Pokrovskoye, sino que está aumentando, con un avance de 4 a 5 kilómetros hacia el oeste, lo que, según reportes, ha perturbado la integridad de la línea de frente enemiga. ¿Puede Vishniovoye resistir? Vishniovoye es ahora el punto de inflexión. Sabiendo que casi 20 kilómetros de frontera entre Zaporozhye y Dnipropetrovsk ya están bajo control ruso, ¿creen que Kiev tiene la capacidad de sostener este importante nodo defensivo o el colapso en este sector es inevitable? Compartan su pronóstico. Frente de Kupiansk. El cerco en Kharkov. En el noreste, la presión no disminuye. El Ministerio de Defensa ruso informó la liberación de la localidad de Pechanoye, en la región de Kharkov. Este movimiento es parte de un avance coordinado del grupo de tropas oeste. Tras la liberación, las tropas rusas avanzaron hacia el oeste y se afianzaron en las afueras orientales de Kurilovka. La situación estratégica es la siguiente. El semicírculo alrededor de Kupiansk y el vital centro logístico de Kupiansk-Uzlovoy se está estrechando. El rápido avance hacia el río Oskol es una evidencia. Los intensos ataques de la aviación rusa y, crucialmente, de sistemas de lanzallamas pesados están obligando a las formaciones ucranianas a una retirada que se describe como desorganizada y caótica. Adicionalmente, en la propia Kupiansk, cerca de la estación de tren, las Fuerzas Armadas rusas ampliaron su zona de control en más de 800 metros hacia zonas residenciales. Las operaciones de combate de posición continúan, pero el vector es claro. La línea del frente se está moviendo. ¿Se hará un puente en el Oskol? Con las tropas rusas aproximándose al Oskol, ¿creen que el objetivo inmediato es un asalto anfibio coordinado o simplemente consolidar el control de toda la margen izquierda del río antes de la llegada del invierno? Queremos saber qué piensan sobre la maniobra del río Oskol, panorama estratégico y otros frentes. Lo que estamos viendo no son avances aislados, sino un patrón coordinado. La ofensiva en el este de Kostiantynivka, el golpe en Dnipropetrovsk y la presión en Kupiansk-Uzlovoy. Todos sirven a una lógica superior. La presión en múltiples puntos obliga a Kiev a fraccionar unas reservas que, según reportes, ya son limitadas. Mientras tanto, en el distrito de Pokrovsky, en la RPD, las Fuerzas Armadas rusas continúan su ofensiva en Mirnograd y al sur de Moskovskoye. Se reporta un avance de más de 1,5 kilómetros desde Grodovka. En Krasnoarmaisk también se amplía la zona de control. En el flanco oriental de Krasnoarmaisk, las tropas rusas realizaron una serie de asaltos mecanizados en la base del saliente de Dobropolsky, dirigiéndose hacia Oktyabrski. La suma de estos movimientos es una estrategia de pinza para colapsar la principal línea de defensa enemiga a lo largo del Donetsk. El informe del 17 de octubre también detalla avances en la zona de seguridad de Sumy, donde la parte central de Alexeyevka quedó bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Sin embargo, en el área de responsabilidad del grupo de fuerzas este, más al sur, se aclara que Alexeyevka fue transferida completamente al control de las Fuerzas Armadas rusas y se izaron banderas, un dato contradictorio que muestra la fluidez de los combates en áreas cercanas a la frontera. Cerca de Julia y Polie, el avance se da a lo largo del río Yanchur, con nuevas posiciones tomadas en las afueras de Poltavka y Novovasilevske. Reunión Trump-Putin. El factor húngaro. Finalmente, un giro dramático en el tablero geopolítico. Hungría ha confirmado que se está preparando activamente para las conversaciones entre el presidente Putin y el expresidente Trump en Budapest. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro ha estado en contacto telefónico con Ušakovs para abordar los preparativos. Esta reunión sería una victoria personal para el primer ministro Orbán, reforzando su posición política en Europa. Sin embargo, el Kremlin y el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso han sido, como es tradición, más reservados, insinuando que la reunión se celebrará, pero no necesariamente en Budapest. El principal problema, y no es menor, es la seguridad. La ruta de vuelo para el presidente Putin, independientemente de si pasa por Bielorrusia y Polonia, o por Turquía y los Balcanes, inevitablemente implica sobrevolar un país de la OTAN. Un riesgo que el Kremlin deberá sopesar cuidadosamente. El secretario de prensa, Dmitry Peskov, ha confirmado que la ruta de vuelo aún no está clara. La próxima semana, conversaciones programadas entre el ministro Lavrov y Rubio abordarán tanto la guerra en Ucrania como los preparativos de esta reunión. Esto podría ser el preludio de un cambio significativo en las dinámicas internacionales. En resumen, la jornada del 17 de octubre confirma un giro estratégico en el frente. Primero, la caída de Privolje y Pretechino demuestra la capacidad del ejército ruso para mantener la iniciativa y coordinar avances profundos en múltiples sectores. Segundo, el eje de Kostyantynivka se convierte en el nuevo punto de máxima presión, con una ofensiva de 22 kilómetros cuadrados que amenaza con desarticular la defensa oriental de Donetsk. Tercero, la diplomacia toma un papel protagonista con la posibilidad de una cumbre de alto nivel que, de concretarse, podría reconfigurar el escenario de las alianzas globales. La presión militar es la antesala de la negociación. Su análisis en esta coyuntura es fundamental. Agradecemos su tiempo y su apoyo. Si esta información detallada y la calidad de nuestro análisis le resultan valiosos, asegúrese de darle me gusta al video y suscribirse al canal Conflicto Militar para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones críticas. Active la campana de notificaciones. Y una pregunta abierta final. Si usted fuera el estratega al mando en Kiev, ¿dónde concentraría sus escasas reservas en este momento? ¿En la defensa del río Oskol, en Vishñovoye o en la línea de Kostyantynivka? Déjenos su respuesta en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo informe.